Aparentemente tenemos que compartir la entrada con los vecinos porque ellos tienen que compartir la suya. Nos mudamos a nuestra casa cuando mi hija tenía 2 meses. Nuestros vecinos ya estaban dando señales de ser un dolor de cabeza. Al principio, estacionaban todos sus vehículos, una camioneta enorme, un jeep y una moto en nuestra entrada y ocupaban todo el espacio. Esperábamos que una vez que se dieran cuenta de que la entrada no estaba vacía y que alguien se había mudado, naturalmente dejarían de hacerlo, y más o menos lo hicieron. El tipo que vivía al lado seguía pasando por ahí en la moto y le estacionaba en medio de la entrada. La mayoría de las veces se iba antes de que mi esposo y yo llegáramos a casa, así que no había confrontación. Pero cuando mi esposo tuvo que irse a una misión, ya que es parte del ejército, yo me rompí la pierna, así que nuestro coche se quedó en la entrada sin moverse. En cuanto los vecinos se dieron cuenta de eso, empezaron a usarla como si fuera suya otra vez. Incluso estacionó su camioneta y usó nuestra entrada para cambiar las llantas de su camioneta levantada. Esto duró 3 meses, hasta que estuve lo suficientemente bien como para subir los escalones y hablar con ellos. Mido 1,50 y este tipo me saca como una cabeza. No sé cómo explicarlo, pero todo en su lenguaje corporal me dice que este tipo es peligroso. La forma en que camina, se mueve y usa su ropa me da vibras de alguien que ha estado en la cárcel, aunque probablemente solo era el mandado de alguien. Así que estaba nerviosa y fui educada pero firme. Dije, necesito que muevas tu moto de mi entrada. Este no es un espacio compartido, es propiedad privada. Esperaba que ese fuera el final, pero por supuesto no lo fue. Realmente nunca paró. Eso tampoco fue lo peor. Viven en la unidad de arriba de su casa. Es un condominio y dejan su bote de basura abierto al pie de sus escaleras, del mismo lado que mi entrada. Tiran toda la basura de la semana en el bote de basura debajo y no se molestan en limpiar el desastre que hacen. Al principio lo dejaron abierto para que los bichos y los animales se sintieran atraídos. Un día llegué a casa con mi hija, mientras mi esposo todavía estaba de misión, y me invadieron, al estilo de las películas de terror, todos los bichos de su bote de basura. Me asusté. Sé que es una tontería tenerle miedo a los bichos, pero me preocupaba que picaran a mi hija y lo hicieron. Las dos entramos cubiertas de ronchas en los brazos, la nuca y la cara. Las dos tenemos la piel muy reactiva cuando nos pican, así que se convierten las dos tenemos la piel muy reactiva cuando nos pican, así que se convierten en ronchas grandes, redondas y rojas. No era la primera vez, pero fue la peor. Decidí enviarle un mensaje al administrador de la propiedad. Toda la propiedad estaba hecho un desastre y era la causa obvia de muchos mosquitos. Afuera de una de las casas hay un letrero que dice administrado por, así que le envié un mensaje de texto a ese número y le informé lo que estaba pasando y le envié fotos. Era fin de semana, como a las 7 u 8 de la mañana, y no sabía que no era un número de negocios. La mujer se sintió extremadamente ofendida de que le enviara un mensaje temprano y en fin de semana. Parecía tan enfadada que era obvio que no iba a ayudar. Le pregunté si podía tener el número del propietario. Gran error. No solo está administrando la propiedad, sino que es la dueña. Eso no es lo que decía el letrero de afuera, pero eso fue suficiente para cerrar toda comunicación con ella. A pesar de ello, decidió compartir mi queja con los vecinos, quienes comenzaron a cerrar las tapas de sus botes de basura, pero pude notar que, sin importar cómo se lo dijera, yo era el problema, y a ella realmente no le importaba lo molestos que fueran. También incluyó a los vecinos de abajo, que acababan de mudarse, y a partir de entonces también me miraron mal. Había mencionado específicamente que no los había visto contribuir a la acumulación de basura, pero realmente no importaba, me estaba haciendo un nombre con mis vecinos y no era bueno. Luego llegaron los meses de verano, y mi esposo regresó a casa, y los hijos de los vecinos de arriba comenzaron a jugar afuera más. Al principio les tenía cariño. No vivíamos en un callejón sin salida, y la gente conduce rápido por nuestra calle. Me preocupaba por ellos desde lejos, y consideré hablar con la ciudad para obtener permiso para pintar un juego de rayuela en la acera de enfrente, y construir una biblioteca gratuita para que pudieran disfrutar. Hay un punto ciego cuando entras por primera vez a mi entrada, y un día los niños estaban en ella y yo entré. Probablemente estaba a 3 metros de ellos con mi coche, pero se sentía más cerca. Algunos de estos niños son muy pequeños. Cuando salí de mi coche les pedí amablemente que no jugaran en mi entrada, que no era seguro. Se avergonzaron un poco, porque eran pequeños, y estuvieron de acuerdo y se fueron corriendo al frente de las casas. Pero a partir de entonces se intensificó. Era como si nos hubiéramos convertido en el enemigo del vecindario. Arrojaron juguetes que golpearon nuestras ventanas y puertas. Comenzaron a caminar hacia nuestra casa en la oscuridad y a sentarse en nuestro porche trasero como a las 10 de la noche. Luego, un día, animados por el hijo mayor que tiene 14 años,
rompieron un bloque de cemento con un mazo y arrojaron los pedazos a nuestra casa y ventanas. Las peores cosas siempre parecían suceder cuando mi esposo estaba fuera durante la noche. Tal vez veían que el coche no estaba y se sentían con más confianza. Salí y les dije a los niños que se fueran de mi propiedad o llamaría a la policía. El mayor dijo, hazlo, ¿qué van a hacernos? Somos niños. Es una entrada, supéralo. Así que llamé a la policía. Les hice decir a los vecinos dónde estaba la línea de propiedad y que iniciaríamos acciones legales si continuaban invadiendo. Conseguí letreros de prohibido el paso más llamativos por recomendación del oficial. Hice esto 3 veces y se hizo evidente que la policía realmente no iba a ayudar. Dijeron que teníamos que presentar una demanda civil en el juzgado, pero no podían decirnos los nombres de los adultos en el hogar para que pudiéramos presentar la demanda. De lo contrario, dijeron que a menos que los vecinos estuvieran activamente en nuestra propiedad, cuando llegaran, ni siquiera podrían emitir una citación, incluso con evidencia en video de nuestras cámaras. Vi a los niños recoger los trozos de ladrillo que habían arrojado a nuestra casa y comenzaron a arrojárselos al perro de los vecinos de abajo. Al principio los vi arrojándolo desde donde solía estar el perro, pero no podía ver si el perro estaba ahí y esperaba que no estuviera. Pero un día vi movimiento en mi cámara y supe con certeza que le estaban arrojando piedras al perro. Me puse en contacto con Control Animal y se comunicaron con los vecinos de abajo que no estaban en casa en ese momento. La vecina de abajo vino y le dije que no estaba tratando de ser una vecina problemática, que no odiaba a los niños y que había notado que su hijo era el más educado del grupo, lo cual era cierto, y le mostré el video. Intercambiamos números. Ojalá pudiera decir que encontramos un terreno común y nos hicimos amigos o algo así, pero la mujer tiene que vivir con esos vecinos de arriba y tengo la sensación de que solo está tratando de mantenerse en terreno neutral, lo cual respeto totalmente. Las piedras dejaron de ser arrojadas al perro, pero no hablábamos mucho después de eso. Preguntó unas semanas después si vi quién le robó la bicicleta a su hijo, y miré a través de mis cámaras y no lo habían captado, de lo contrario no hablamos. Los niños hacían twerking o nos hacían señales inapropiadas a nuestra cámara y seguían invadiendo. Toda la familia seguía tirando basura por toda la entrada, y el padre intencionalmente aceleraba su moto cuando pasaba por ahí cada 2 días, a veces a centímetros de nuestro vehículo. Ahorramos y ahorramos para una cerca, y una vez que tuvimos la mayoría de los materiales, solicitamos un permiso a la ciudad. Recientemente nos regalaron un cortacésped, y mi esposo ha estado pasando más tiempo haciendo trabajos de jardín. Ayer el hombre de al lado descaradamente pasó por la entrada mientras mi esposo estaba allí y casi lo atropella con su moto, probablemente a propósito. Siguieron palabras de enojo y el hombre se bajó de su moto, todavía estacionada en nuestra entrada, y finalmente descubrimos su lógica, la razón por la que se siente con derecho a nuestra entrada. Dijo que es una entrada y que no está dañando ni a ella ni a nosotros al pasar por ahí. Mi esposo dijo que está violando la ley al invadir y que sus hijos han arrojado piedras a nuestra casa. Se está haciendo daño. El hombre dijo que sus hijos arrojando piedras y él pasando por nuestra entrada son problemas separados. Mi esposo dijo que son una familia, no es separado. Luego, la obra maestra del hombre fue una declaración. La razón por la que hace lo que hace es porque su propietario le obligó a compartir la entrada con sus vecinos de abajo, por lo que deberíamos compartir la nuestra. El hombre nos incitó a llamar a la policía, pero en este punto teníamos el permiso procesado, teníamos los papeles de la cerca. Mi esposo se rió de él y dijo que tenemos nuestra propia solución. Unas 3 horas después, el hombre llega a casa y mi esposo está poniendo los postes de la cerca. Se paran en su balcón mientras mi esposo trabaja y susurran entre ellos, pero mi esposo puede escucharlos. El hombre dice, probablemente ni siquiera es la línea correcta, y su esposa le contesta, sí lo es, porque tenemos una encuesta y la policía les dijo dónde está la línea. El hombre dijo, ni siquiera es tan importante. La mejor parte es, va a ser una cerca hermosa. La reacción instintiva inicial de mi esposo fue conseguir una de 1,80 metros, pero la ciudad no nos permitiría llevarla hasta la acera. Así que tenemos estos paneles de piquetes góticos realmente bonitos, un poco de tinte, sellador de cedro y vamos a poner luces solares realmente bonitas. No lo pusimos directamente en la línea de propiedad, pero no les dejamos suficiente espacio para seguir trayendo su bote de basura por nuestra entrada y la moto ciertamente no cabrá. Ya tengo las plantas que quiero elegir para plantar el año que viene. Estamos bastante quebrados, así que tendré que esperar. No creo que esto se vaya a solucionar solo con poner la cera. Ojalá fuera el final, pero aunque odio la confrontación, fue un alivio empezar a trabajar en una solución.
Me da alegría imaginar que se enfurecen por dentro cada vez que miran nuestra adorable cerca gótica con luces solares. Espero que sea tan frustrante para ellos como lo ha sido todo este calvario innecesario para nosotros.